Estamos bienvenido. Justo bueno, como parte de las actividades de nuestro Comité de Economía y Mercado de Capitales, hemos tenido esta iniciativa principalmente de nuestro Raúl Valle, ¿verdad, Miguel? De invitar al profesor Gatón para darnos la charla magistral. La idea del día de hoy es que el profesor Gatón dure 30 minutos con su exposición sobre los temas geopolíticos de actualidad y luego pasar a unos 15 o 20 minutos de preguntas y respuestas. Yo quiero que para iniciar, Raúl Ovalle nos dé introducción sobre el profesor Gatón, por favor. Como no, quiero primero confirmar de que se escucha bien. Sí. Muy bien, un saludo para todos, Bill Malamud, a los miembros del comité y también el board de la Cámara y todos los que nos están escuchando. Para mí, y sé que para todos los miembros del Comité de Economía, es un privilegio tener al profesor Iván Gatón con nosotros, quien nos va a tocar un tema que es de suma relevancia, y es justamente el rol de la geopolítica en todo lo que tiene que ver el entorno y la toma de decisiones. Durante mucho tiempo se dijo que la geopolítica había en alguna medida desaparecido, pero maestros como el profesor Gatón sabían que analizando el proceso histórico, la paz aparente durante los últimos 30 años constituía más bien un ciclo y no necesariamente un cambio de tendencia sobre el entorno global. Y una breve anécdota para darle la palabra al profesor Gatón sobre por qué estos temas son tan relevantes en la toma de decisión a nivel práctico. Recuerdo a un cliente bancario que a la semana de tallar la guerra de Ucrania me dijo, por favor, ven a nuestro consejo a comentarnos cómo esta guerra no va a afectar nuestras hojas de balance. Imagínense cómo uno inicia a intentar contestar una pregunta como esa. En el caso puntual de Ucrania, en ese momento era el principal exportador de metales a la República Dominicana y se podía anticipar, por lo tanto, que la guerra llevaría escasez en República Dominicana y un incremento del precio en materiales de construcción. Esto es solamente un breve ejemplo de cómo elementos geopolíticos que parecerían estar muy lejos de nosotros tienen consecuencias, de hecho, que aterrizan en nuestras realidades. Así que antes de darle la palabra al profesor, me gustaría introducirles a todos su perfil. Iván Ernesto Gatón Rosa es un destacado licenciado en Derecho con una maestría en Estudios Diplomáticos, summa cum laude, y con un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. Además, posee un máster en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Asiáticos de la Universidad Tamkang en Taiwán y actualmente cursa un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Gatón tiene una amplia experiencia en la promoción de inversiones y exportaciones, desempeñándose en roles ejecutivos en Pro Dominicana, anteriormente CEDOPEX y CIRD. Ha realizado también estudios especializados en comercio internacional y exportaciones en países como Chile, Taiwán, Argentina, Chile, Holanda, Bélgica, Alemania, Japón y España. Participó en el programa de liderazgo para la gestión pública de Barna Business School. Es diplomático de carrera, ostenta el rango de embajador y ha sido miembro del Consejo de Procompetencia, presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia en la República Dominicana. En el ámbito académico, es docente en múltiples instituciones, incluyendo el Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular, el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha impartido conferencias en numerosas universidades y centros de altos estudios de varios países que por motivo de tiempo no me voy a permitir a mencionar, pero que van desde China hasta Argentina, prácticamente en casi todos los continentes. Y se ha destacado, por supuesto, con su enfoque en relaciones internacionales y geopolíticas. Además, es presidente de la Fundación Horizontes de Paz, dedicada a la capacitación y divulgación de temas relativos a las relaciones internacionales y la geopolítica. Maestro Gatón, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Gracias, es un placer para mí poder estar con ustedes, sobre todo como dominicano,
entiende que primero para ser global hay que ser local y que el río Sama no es el río Potomac. Uno de los problemas más graves que uno tiene en nuestro país al querer explicar los fenómenos geopolíticos es que siempre hay un sentido muy isleño y creemos que el mundo se decide desde fuera. Yo creo que lo que decía Raúl sobre Ucrania refleja muy bien de cómo nosotros también podemos definir la propia geopolítica. Geopolítica en su visión clásica, su definición, como decía Haushofer, es la conciencia geográfica del Estado. ¿Dónde está usted ubicado? ¿Qué materias primas posee? Usted es un Estado que necesita de petróleo, que no fue solamente el hierro. Eso incrementó inmediatamente los precios del petróleo. ¿Qué efecto tuvo eso, por ejemplo, para el Estado dominicano, que calculó en la guerra, para la guerra de Ucrania, el costo del barril de petróleo estaba calculado en un máximo de $35? Y después el gobierno se estaba poniendo, como decimos aquí, la mano en la cabeza. Pero aparte de eso, el tema de los metales, veamos cómo las primaveras árabes provocaron que Turquía perdiera su mercado natural para vender sus palanquillas. ¿Y a dónde fue Turquía? E incluso hizo dónde? República Dominicana. Hay una medida antidumping porque Turquía estaba trayendo ya sus metales hacia acá. Por eso fue una guerra que ocurrió, conflictos que ocurrieron en el Medio Oriente. Por el otro lado, si uno ve en la geopolítica, que es un ser vivo, son 4 elementos fundamentales a los cuales se sostiene. Y eso lo explica muy nítidamente el profesor Zbigniew Brzezinski. Se necesita poder militar, poder económico, poder tecnológico y poder cultural. Entonces ahí usted se da cuenta si es un hegemón, ahí usted se da cuenta si es un jugador geoestratégico, se da cuenta si es un pivote geoestratégico. Un pivote geoestratégico es un país como Ucrania, que está en una zona geográfica que es imprescindible por el tema del Mar Negro, por el tema de que son 600.000 kilómetros cuadrados casi, en una zona clave para llegar a la zona de Rusia o para el acceso a Europa. Por otro, un pivote estratégico es Turquía, que tiene el acceso al Bósforo, pero que también la Anatolia es una zona que estuvo y ha tenido históricamente una gran incidencia, aparte de que el Imperio Turco Otomano manejaba todo lo que era el Medio Oriente. Por eso seguimos diciendo turcos a todos los árabes que llegaron aquí. Un pivote estratégico es Corea del Sur. Y los demás nos tomamos una pastilla de Ubicatex para darnos cuenta que nosotros creemos que incidimos en el mundo, pero nadie lo cree así. De los 193 países que tiene el mundo, hay unos hegemones y el mundo se determina por aquellos que tienen poder económico, poder militar, poder tecnológico y poder cultural. Y eso es lo que yo creo que debemos entender en este momento, más allá de nuestras inclinaciones y nuestros sesgos, nuestros prejuicios, por la formación que tenemos, como decía el gran sociólogo alemán Scheller, la única forma de uno poder ver el bosque es saliendo del bosque y mirando. Y yo creo que hay unos números que indican muy bien cómo el mundo occidental ha venido un poco en declive, y es que antiguas colonias, como es el caso de Bangladesh, le aportan al PIB mundial un 1.5 cuando Reino Unido hoy le está aportando un 1.5 después de ese disparo al pie que fue el Brexit. O la antigua y gran hegemónica potencia francesa, que hoy Vietnam le aporta al PIB mundial lo mismo que le aporta Francia, según el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que Vietnam está aportando un 1.5% al Producto Interno Bruto, mientras Francia le está aportando un 1.5%. Por el otro lado, si tomamos en consideración a India, India está aportando un 8%, era una antigua colonia de Reino Unido. Es decir, que su antigua metrópolis está aportando un 1.5 y ellos hoy están aportando un 8%. Cuando todos sabemos que en el siglo XIX
fue el siglo de los ingleses. Ese siglo de los ingleses, de cada 4 seres humanos, uno era súbdito de la Reina Victoria. Entonces vemos ese desplazamiento de Occidente. Por otro lado, que ya el señor Malamud y lo veníamos comentando hace unos minutos, y era el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, y yo le comentaba a él que el mundo occidental tiene el problema de que está siendo vegetariano en un mundo de carnívoros, porque en el otro elemento que es el cultural, nosotros creemos que esa parte no es importante. Sin embargo, una persona que quiso mucho la República Dominicana y que uno de sus libros, que para mí es el mejor sobre el tema chino, nos dice, miren, si hay algo importante es la cultura. Y eso lo dice Henry Kissinger, porque me he dado cuenta en la medida que he ido investigando que pueblos, por ejemplo, como el chino, que fueron invadidos por los ingleses, y llegaron los portugueses, los rusos, toda esa zona que ustedes ven, China, de donde está Dalian, en la zona donde Togo Gagachiro derrotó las tropas soviéticas, rusas, perdón, en el 1905, que se hizo el primer soviet, fruto de esto, toda esa zona era rusa. Y los rusos se la devolvieron a los chinos. Hasta los rusos tomaron territorio chino. Bueno, ¿qué pasó con China? Después de haber entrado en la guerra del opio en el 1839, China regresó. Pero ¿qué pasó con Vietnam, que estuvo dominado por China por más de 800 años? Una guerra Vietnam con China, a pesar de ser, entre comillas, comunista. Pero tuvieron una guerra en los 70. Pero Vietnam desapareció. No desapareció por un elemento fundamental, que es su cultura. Entonces, por eso, ese elemento cultural resulta fundamental para que el mundo occidental recuerde que el pueblo judío demuestra que fue el Shabbat, que fue el Rosh Hashanah, que fue el Yom Kippur, que los mantuvo como pueblo por milenios, a pesar de no tener un territorio. Y que el mundo occidental, en esa parte cultural, se ha ido perdiendo porque no es un tema de sustitución, como mucha gente a veces es extremista, pero hay algo que demuestra la historia de la humanidad. La demografía es distinta. Y si el país que tiene una tasa de nacimiento estable es Francia, porque la mayoría son argelinos o son musulmanes, ¿qué va a pasar mañana? El Islam es una religión que no es como nosotros pensamos, que simplemente ir los fines de semana a orar. Es una forma de vida que nosotros pasamos por alto, que es la religión que más creció en el siglo XX. Por eso en el elemento geopolítico no podemos perder de vista el choque de civilizaciones. Creo que también el planteamiento de que pensábamos que la democracia, los valores del libre comercio iban a ser los que iban a primar, como nos dijo Fukuyama. Y hoy nos damos cuenta de que eso no funcionó en China. Porque yo siempre hago una reflexión haciendo la siguiente analogía. Somos seres humanos, pero tenemos un hardware de seres humanos. Ahora, ¿cuál es el software? ¿Cuál es el programa? ¿Ven los musulmanes el mundo desde nuestro lente? ¿Ven los chinos el mundo desde nuestros lentes? ¿Ven los hinduistas el mundo desde nuestro lente? Y yo creo que esa es la encrucijada en la cual nos encontramos ahora. Estamos teniendo un punto de inflexión donde es un cambio de el que hegemonizaba, es decir, es la simple península de la isla mundo, como son los dos países más pequeñitos, como el profesor Arnold Toynbee decía que los portugueses y los españoles fueron dejando en el mundo pequeñas semillas de mostaza.
y le llamaba los Iberian Pioneers, los pioneros ibéricos. Y es así. España dominó todo el Pacífico. Fue el lado español por 200 años y dominaba incluso Alaska, pertenecía a España. Si ven todos los nombres de Alaska, la toponimia en Alaska, porque llegó allí Salvador Fidalgo y Gonzalo Cuadra, que era un marinero que nació en el Perú, pero que se formó en Cádiz, y esa España dejó un legado, que es el legado de ir a unas Filipinas, donde la mayoría de la población es católica. Dejó un legado, que es un idioma como el español, que es de los más hablados en el mundo. Pero lo mismo hizo Portugal. Entonces, en esa labor que comienza en el siglo XVI, luego tenemos, con esos procesos que se dan normalmente en la historia de la humanidad, sucede algo fundamental y que cambia toda la perspectiva mundial. Y es esa Revolución Francesa, con una serie de valores que ya habían iniciado aquí en Santo Domingo, no en Francia, con Fray Pedro de Porto, que es quien le escribe el sermón a Fray Antón de Montesinos. Porque por primera vez se rompe el referente aristotélico de que había gente que nacieron para ser esclavos. Lástima que eso no se resalte en su debida dimensión, porque ahí se inicia el ius gentium o derecho de gentes, porque Fray Pedro de Córdoba se traslada incluso a Europa, pero esto es lo que luego, de una manera u otra, cuando gracias a gente como Voltaire, viene el siglo de las luces, y ese pensamiento trae la Revolución Francesa, que yo creo que es el acontecimiento histórico más impactante. Pero cuando llega ya Watt con la máquina de vapor, hay otro cambio. Y eso hace que los ingleses comiencen a hacer una labor, y eso está demostrado. Yo podría facilitar uno de mis libros sobre América Latina, donde George Canning, a través de las logias masónicas, comienza a financiar las independencias en América Latina. No es casualidad que O'Leary, el edecán de Bolívar, fuera parte de un regimiento inglés. Y no es casualidad que el primer préstamo que recibiera la Nueva España era de financistas ingleses. Eso no es casualidad. Todo ese movimiento de las logias masónicas se articuló a través de un señor que se hizo coronel en la batalla de Pensacola en Estados Unidos, que se llama Francisco Sebastián de Miranda, que deja el Imperio Español y se va con el Imperio Inglés. Esa perspectiva de llegar al siglo XIX con un mundo donde Inglaterra está hegemonizando, pero donde, como nos demuestra entonces el profesor Max Weber, hay un elemento fundamental, y es la perspectiva protestante para el desarrollo del capitalismo. Y esto es fundamental, voy a decir por qué lo traigo a colación, porque el elemento cultural para mí es fundamental por lo del programa. ¿Cuáles son las bases que le permitieron a Occidente entonces llevar sus instituciones? Porque no es solamente el capitalismo como modelo económico, es que el resto del mundo ha tenido un impacto cultural de parte del mundo occidental en las instituciones. Pero el país que se llama comunista es el país que más ha sacado de la pobreza gracias al capitalismo. Y es China. Pero el capitalismo tiene una base fundamental, que es el protestantismo. ¿No será esta una de las bases fundamentales? Y lo siento que vaya a pensar que soy conservador, pero no es que sea conservador, es que algo que es fundamental para que Estados Unidos desarrolle ese capitalismo es el protestantismo. Entonces, llegamos a un mundo en el cual, en el siglo XX, después de los antiguos imperios europeos, ingleses y franceses, quedaran desplazados después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que, a pesar de que Kant no era muy optimista, aunque fue el hombre que habló de la paz perpetua, nos dimos cuenta que la paz es algo extraño en la historia de la humanidad, que lo que siempre sigue prevaleciendo es la guerra. Pero, sin embargo, en ese momento en el cual Estados Unidos determina, y es algo que hay que apuntárselo favorablemente a Estados Unidos,
y es que nadie resalta que el colonialismo inglés y el colonialismo francés es Estados Unidos a partir de su hegemonía que hace que se vayan de lado. Pero Estados Unidos y Rusia mantienen algo que se llama Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, quieras o no, ha tenido un equilibrio de poderes. Cuando colapsa la luz, yo creo que hasta Hollywood se quedó sin guiones. ¿Por qué? Porque me dejaste un escenario en el cual yo nunca iba a imaginar que esto iba a suceder. Y aquí hubo algo que se resalta mucho a partir de un gran historiador clásico que se llama Tucídides, en la Guerra del Peloponeso. Y Tucídides entonces plantea esa perspectiva de que, quieras o no, los griegos que conocieron los recovecos de los seres humanos sabían que había algo que se llamaba iris o la desmesura. Y hubo un momento en el cual hay en el imperio estadounidense hubo cierto nivel de desmesura. Ese proceso en el cual yo recuerdo en unos documentos que investigué, Tony Blair llama a Bill Clinton y le dice, oye, en Rusia ganó uno que es de documento, se llama Vladimir Putin. Todo el mundo contento con Putin. Yo recuerdo a Putin en la conferencia de Múnich con Angela Merkel y hablando de que Rusia ingrese a la OTAN. Pero no sé si ustedes recordarán. ¿No? Bien. Me encanta el comportamiento González y muy feliz esta mañana. Fue el que escribió el telegrama largo. Y cuando George Kennan en los años 90 le piden una asesoría para el tema de Rusia, él hace unas recomendaciones que la administración de George Bush hijo no las toma en consideración. De hecho, ¿saben de qué lo acusaban? De que era un anciano ya, pues la verdad, tenía más de 90 años. Que era un anciano que lo que tenía era mucho amor por la literatura rusa. Entonces estaban pasando por alto algo que luego documentos de los grupos de think tank del Pentágono resaltan. Países como Rusia, países como China, sí han estado anclados en su historia. Eso somos nosotros que estamos viviendo en el momento presente. Que para los rusos no era un tema de que eran paranoicos, de que todo el mundo los quería invadir, sino que era algo que ellos tenían en su formación. Y por supuesto, el Putin lo que hace es maximizar todo este fervor. Pero otro asunto que tampoco se dejan llevar en su momento y que tiene el mundo donde nos encontramos ahora, es que no sé si ustedes recordarán algo que se llamó la diplomacia del ping-pong, que tiene algo que ver con República Dominicana, porque el que entrenaba el equipo de ping-pong era de San Francisco de Macorís, que vive hoy en Las Vegas, en Estados Unidos, apellido Ricci. Y es que, dice Kissinger, yo siempre he dicho que es el único ser humano que ha nacido con el bachillerato aprobado. Kissinger dijo, algo que se perdió de vista. Hay que tener a China más cerca de Washington que de Moscú. Y a Moscú más cerca de Washington que de Pekín. Y evidentemente se cometieron errores que son los que han permitido el marasmo en el cual nos encontramos hoy. Los chinos tienen al almacén del mundo a su disposición. Todo lo que China necesita lo puede conseguir ¿dónde? En Rusia, porque China sigue siendo un imperio que tiene pies de barro. ¿Por qué? Porque así como desde la perspectiva geopolítica se plantea que el Estado es un ser vivo, el ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Si usted quiere que la gente se rebele, que no tenga comida. Que las masas salen insurrectas a la calle. Pero Estados Unidos le tiene que proveer alimentos a China, porque China no tiene suficiente tierra cultivable. El Hoangho, el Yangtze, no tiene la suficiente cantidad de agua para producir comida para 1.400 millones de personas. Pero Rusia también le facilita petróleo, gas
y algo que se pasa por algo que está sucediendo ahora. Y fertilizar. Porque a veces uno mira a Rusia y es verdad que demográficamente no tiene mucho que ver, pero son 10 usos horarios. Hay que ver desde Vladivostok hasta la frontera de Rusia con Ucrania. Entonces, ese error geopolítico y viendo lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, que para mí son claves. El Medio Oriente es lo que se llama en geopolítica el eje perturbador. Es decir, es siempre como la zona donde hay conflictos. A principios del siglo XX y finales del siglo XIX, el eje perturbador era Europa, pero el eje perturbador ahora es Medio Oriente. Pero ¿quién es que lleva a Arabia Saudita a sentarse con Irán? Es China. ¿Quién es que lleva a Hamas, a la yihad islámica y a Al-Fatah a sentarse a un acuerdo? En Pekín, y es la diplomacia china. ¿Quién es que ante la falta de fondos, préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, oxigenó al régimen chavista? China. Entonces, yo no puedo ver Venezuela sin mirar a China dando la ayuda económica, pero por otro lado, en Venezuela hay supermercados iraníes. Irán está en la Organización de Cooperación de Shanghái y tiene muy buenos vínculos con China. Porque los chinos, en esa estrategia de Sun Tzu, que uno piensa que es von Clausewitz, pero básicamente es Sun Tzu, saben que fuerte no es el que avasalla, sino el que se impone de forma indolore. Entonces, tranquilito, yo te respeto tu sistema, tú eres teocrático, sigue creyendo en tu Islam chií duodecimano, pero véndeme tu recurso natural que yo necesito y cómprame. Entonces, en Venezuela está Irán, pero Rusia está en Venezuela. Y podemos ver Venezuela fuera del marco del orden geopolítico que tiene el mundo hoy. No, como no podemos ver tampoco a Nicaragua, como no podemos tampoco ver a Cuba. Es decir, yo creo que desde la perspectiva que así sucintamente he querido ir planteando, se encuentra el mundo hoy que usted va, por ejemplo, a Angola y sucede que Luanda es una de las capitales más caras del mundo. Luanda es más caro que Ginebra. Usted dice, ¿cómo? ¿En el África? Sí, pero vaya a ver quién es que se beneficia en Luanda de todo. Son los chinos. Cuando ustedes buscan en África, pero todo esto lo hicieron con una perspectiva que nosotros estamos teniendo inconvenientes en el mundo occidental. Y es que nos hemos quedado cortos en la visión de largo plazo. Entonces ahí está la diferencia. Estamos teniendo, lamentablemente, digamos, élites políticas y élites económicas que están pensando en el corto plazo. Y eso es peligroso. Uno de los elementos, y se lo digo porque mi especialización fundamental fue en el tema asiático, y un profesor, yo le preguntaba en Taiwán sobre la forma de pensar de los chinos, y el profesor, que es un español, pero que se había criado en Venezuela, casado con una taiwanesa, me dice, mira, si el chino ve que tú tienes un arma de fuego, él no va a ser valiente dejando que tú le des un tiro, porque para él eso es cobardía. Dejarse dar un tiro sabiendo que tú tienes un arma que él no la tiene. Él va a esperar a tener un arma igual que tú. Y si eso le va a costar que no sea él, sino su nieto, él va a esperar a que lo va a tener. Una de las quejas que tienen los funcionarios chinos es cuando van a Europa, que los ministros duran poco. Entonces, como que ellos encuentran que eso como que no funciona. Entonces, esa perspectiva de largo plazo que se ha perdido en las políticas públicas, si ustedes se fijan, uno de los hechos más importantes que
la política estadounidense en América fue un pensamiento de John Fitzgerald Kennedy e impactó en el largo plazo y se llamó la Alianza para el Progreso. Es decir, el otro que es de Jimmy Carter, pero que lo aprovecha la administración Reagan, pero que todo eso lo dejó listo Carter, que fue para enfrentar de una manera u otra esos grupos de izquierda y guerrilleros, fue la iniciativa para la cuenta del Caribe. Eso fue la administración Carter que lo diseñó, pero son políticas de largo plazo. Entonces, en ese mundo, para concluirles y dejar que hagan las preguntas, nos encontramos con un mundo occidental que las fórmulas que le permitieron en 500 años hegemonizar el mundo, ahora una posición, porque es normal. Por eso los estados, hay una acción en relaciones internacionales. No existen amigos ni enemigos, solamente existen intereses. Pues yo creo que lo dejo hasta acá. Hay un material para que así puedan hacer las preguntas. Qué excelente, qué visión, de verdad. Mucha cultura. Muchísimas gracias. Yo tengo ya varias preguntas, pero nada, pasemos para saber si alguno de nuestros asociados tienen preguntas. Profesor Galdón. Bueno, Steven. Bueno, primero, muchísimas gracias por la exposición. Yo estudié economía y yo creo que la única clase que yo abandoné fue una que se llamaba Historia Intelectual del siglo XIX. Me acaba de recordar muchos elementos de esa clase que tuve que abandonar porque no tenía los fundamentos para seguir en ella. Tomando los últimos puntos, yo tengo muchas preguntas también, igual que Carlos Julio. ¿Cómo se logra esa perspectiva de largo plazo, ¿no? Que es esencial para el desarrollo? Nosotros siempre vemos el ejemplo, por ejemplo, de Singapur, que han tenido un desarrollo envidiable. Corea lo ha tenido también desde los años 50, cuando comparamos los números económicos de Corea de los años 50, por ejemplo, con México, que está más o menos a la par. Corea ha sido, pues, muy adelante en lo que es educación, lo que es su eficiencia, su productividad, etcétera. ¿Cómo lograr eso sin caer en gobiernos autoritarios? O sea, ¿cómo se logra un balance? ¿Cuál sería la fórmula como para lograr eso? O por lo menos la democracia tal vez tan generosa que tenemos en muchos países del occidente. ¿Cómo formamos ese tipo de visión de largo plazo para ir en un sentido que no cambie cada vez que haya un cambio del gobierno? Yo sé que el gobierno nuestro aquí lo está intentando con el plan 2036 ahora, pero ¿qué sugiere en ese sentido con lo que ha visto? Cuando usted mira, por ejemplo, como países como China, países como Vietnam, países como Corea, países como Japón, ahí yo pienso en Weber y pienso en Confucio. ¿Qué da honor a una familia? Que la gente pase el Google. Cuando usted pase esos exámenes, que puede ingresar a las mejores universidades, para su familia eso es un honor. Cuando el referente es la formación de los individuos, no solamente porque intelectualmente manejan mucha información, no. Y usted lo va a ver que las sociedades asiáticas son así, pero eso usted lo ve en la ética protestante. Es decir, hay una vida que la moral es lo más correcto posible. Es decir, el ser humano viene con todos los demonios incluidos, pero la ética protestante entonces dice, amarre esos demonios ahí. Pero eso implica, y por eso ustedes lo van a ver en la reforma protestante, que lo primero que hacen es educación pública gratuita. Todo el mundo tiene que aprender a leer la Biblia, porque eso lo hace el protestantismo. En la Biblia católica no, hasta que no llegó la reforma del Vaticano II, se leía todavía en latín. Pero, ¿qué tenemos? Primero, una educación, pero una educación de valores comunitarios. Porque un problema que se ha perdido en las políticas en el largo plazo no es el beneficio particular, en la medida que a los miembros
de una entidad le vaya bien a todos, es una maravilla, pero si me va bien a mí solo. Y ese es un problema en la formación nuestra. Yo siempre resalto lo siguiente. ¿Cuál es la unidad fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad? La familia. Usted no puede ser buen ciudadano si usted no es buen hijo. Usted no puede ser buen ciudadano si usted no es buen padre. Usted no puede ser solidario con la sociedad si usted no es buen hermano. Y nosotros estamos predicando o apostando a esos valores. Entonces, yo creo que debemos tener cuidado. No es que existan recursos para enseñarles simplemente información a unos muchachos. Es que hay valores. Nosotros olvidamos que en ese mundo, ese lado, usted dice, en Corea del Sur usted no va a ver a un padre, como me decía una señora, que pusieron un asilo en Jarabacoa, y me dice que el problema no es el asilo, sino que han tenido que ampliar el cementerio, porque la gente abandona a los padres allí y más nunca vuelve. No, y estamos de acuerdo, profesor. O sea, en el caso nuestro como institución, yo trabajo en el VHD, como institución hemos desarrollado inclusive un programa que se llama Valor Hacer, que ha sido reconocido y se enseña en las escuelas públicas, en las universidades, que trata precisamente el tema de los valores fundamentales cívicos que usted dice. Pero, Un ejemplo, mire un valor, sí. cómo se expande, que es protestante. Los dominicanos no saben que la mayoría de los oftalmólogos que están en las zonas más remotas del mundo, incluyendo el Kurdistán, se preparan en los Alcarrizos en República Dominicana, en un hospital que se llama Doctor Elías Santana. Pero esa es una obra de un misionero estadounidense que se enamoró de la República Dominicana. Él instaló ese hospital ahí en los Alcarrizos, William Hunter. Pero es la visión protestante y de valores societarios. El primer kurdo que yo conocí en mi vida, lo conocí bajo los efectos sónicos de una bachata, de una bocina que le llegaba a la casita que le habían habilitado, él con su familia. Y después de aquí, el hombre se fue al Kurdistán a practicar oftalmología. Pero son esos valores, valores que cohesionan. Por eso es que yo creo que es más una educación en valores. Pero, perdón, yo tengo otra pregunta, pero para seguir su línea de pensamiento. Usted dijo antes, no es lo mismo los lentes de los chinos, los lentes de los islámicos, los lentes. Entonces, esos valores que nosotros entendemos del mundo occidental, no es el que entiende el islamismo cuando ellos crían hijos para ser mártires. Entonces, la pregunta es cómo y yendo un poco a mi pregunta, es desde el pragmatismo, ¿cómo uno establece una política exterior en este mundo tan fragmentado, en donde lo hemos visto en los últimos 2 días? O sea, Lula, que está en los BRICS, tiene que empezar a tomar una política bastante más agnóstica de cara a lo que sucede en Venezuela, o el mismo López Obrador. Entonces, los países que tradicionalmente eran más, vamos a decir, con una política exterior agnóstica y tratando de llevarse bien con todo el mundo, en este mundo de fragmentación, en donde ciertos valores del mundo occidental claramente están siendo atacados por grupos extremistas. Entonces, ¿cómo uno hace una política de comercio exterior? ¿Cómo hace una política de a quién reciben en su país cuando lo que estamos comentando es el turismo? ¿Cómo hace una política, digamos, para convivir en este mundo tan complejo? Pero ahí viene el problema fundamental, y es que no tenemos plan para que en esa complejidad, porque complejo es eso, lo que está unido, complejo. Y hay muchos elementos, y nosotros solamente vemos uno, y por eso tenemos esas incidencias. A un punto tal que estoy haciendo una investigación en Washington, porque el tema islámico me preocupa y me ocupa hace mucho tiempo,
y me doy cuenta de que aquí pueden existir en Haití elementos del Hezbollah. Y luego estoy en Israel, converso con una persona allá que fue miembro del Sahal y me dice que sí, que ellos tienen sus temores en ese sentido. Pero usted debe tener políticas. Pero si usted permite que sigan creciendo, por ejemplo, mezquitas, si usted no sabe qué tipo de Islam se predica, le va a pasar lo que le sucede a Francia, que ha tenido que poner atención al financiamiento que se están dando a algunas mezquitas. O también en términos de con quién puedo tener comercio. Yo siempre creo que uno tiene que tomarse el tiempo para reconocer cuáles son mis grandes aliados, mis socios. Yo creo que a veces esas ambigüedades traen problemas. Usted no puede estar medio preñado, que es el problema que se pasa con mucha gente. No, yo estoy medio preñado. No, no, mire, usted es o no es. Y usted dirá, pero eso es como muy tajante. En el mundo en el cual nos encontramos ahora, usted tiene que estar o de un lado o del otro. Y ese es el problema que le está pasando al mundo occidental. El mundo occidental se ha convertido en un objeto político no identificado. Es un ovni. Está siendo muy ambiguo. Ustedes como Occidente deben estar cohesionados, alineados, pero no. Lula, por ejemplo, el caso de Lula, el principal socio comercial de Brasil. No. Pero nosotros apostamos en la región a la fragmentación. Por eso yo no veo una perspectiva muy halagüeña para el mundo occidental, porque divide y vencerás, divide y impera, como decían en el Imperio Romano. Ahora usted puede estar seguro que a Brasil lo van a incluir en el menú, porque cuando usted no esté en la mesa, usted es parte del menú. Y nosotros no somos parte de ese menú que se movió al mundo asiático. No solamente por demografía, sino por un elemento que nosotros pasamos por alto. Después de 500 años, tenemos convergencia tecnológica. Lo único que se está discutiendo ahora es inteligencia artificial y computación cuántica. Después, en todo lo demás, después de 500 años, hay convergencia. Pero hay que apostar. Y las utopías, yo creo que eso es posible. Pero se necesita primero estrategia. Pero no que cada 4 años o cada 6 años en países que hay sexenios, nuestros países inauguren. Bueno, usted mencionaba tiempo en Taiwán y hay muchos que creen que China inevitablemente va a invadir a Taiwán. Pero China, yo creo que representa como 32-33% de la producción global de manufactura, pero solamente está consumiendo como la mitad de eso. Necesita mercados de exportación y necesita importación de mucha materia. Y casi todo eso es por mar. Y allá hay la fuerza marítima de los Estados Unidos y Corea. Si hay una invasión de Taiwán, ¿cómo va a sobrevivir la economía china si no hay tráfico marítimo? Miren, algo que a mí me sorprende, yo le digo a la gente, miren, ¿usted sabía que el principal inversor extranjero de China es Taiwán? ¿Cómo? Sí, porque son Han. La élite del Kuomintang, que es el partido contrario al PDP, que era el de la presidenta que salió, Tsai Ing-wen, es que Taiwán tiene 12 grupos étnicos, señores. Y el grupo de Chino Han, desde que llegó, instaló su gobierno y no dejó a los otros que gobernaran. Eso tenían que irse a Japón a estudiar. Pero ustedes sabían el intercambio comercial que hay entre esos países. Cuando Xi Jinping era el que mandaba en la zona donde está la Xiamen, toda esa parte que da cerca, Xiamen es la que está frente así a Taiwán, en ese estrecho. Xi Jinping y el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, viajaban juntos. Cuando se le impusieron las sanciones a China por el incidente en la plaza de Tiananmen,
¿Quién fue a prestarle dinero a los chinos? Taiwán. ¿Y cuántos millones de taiwaneses viven en China y tienen negocios? Porque ese Hsinchu parque tecnológico que está ahí en Taiwán tiene inversiones en China. Los chinos no ven el mundo como nosotros. Usted dirá, bueno, están peleando. Pero tienen intercambios comerciales. Cuando el gobierno de la República Dominicana intentó romper las relaciones con Taiwán, cuando se hizo el acuerdo de cooperación del estrecho, los chinos le dijeron no. Lo aceptaron cuando llegó Simon, pero no cuando estaba el conflicto. Y no es verdad que los chinos van a invadir a Taiwán. No, no les conviene. La perspectiva china es dejar eso a largo plazo. Yo recuerdo leyendo sobre el encuentro entre el presidente Nixon y el presidente y Mao, que le dice, ¿y Taiwán? Le dice, dejemos eso para después. Primero resolvamos esto aquí. Es la perspectiva del tiempo. Taiwán, señores, es la isla que cierra a China todo el acceso desde el sur. Estados Unidos no puede darse el lujo. Nadie puede darse el lujo de que ese Taiwán que está ahí pase en manos de China. Aunque exista la política de una sola China. Porque es un tema geopolítico. Sí, el cinturón. Ese cinturón que va ahí de isla, de la isla de Aoyu Senkaku, que es la que está un poco arriba, bajando por las Paracelso y las Efratis. Todo eso, China es un país que no tiene salida a mares abiertos. Entonces, Taiwán es la pieza clave, pero China en este momento lo que le interesa es los serios problemas internos que tiene. Taiwán forma parte de lo que llama la prensa, pero cuando usted va al fondo del asunto, usted dice, pero las inversiones taiwanesas se mantienen. Pero las exportaciones taiwanesas se mantienen a China. El intercambio comercial ha prohibido los vuelos. Usted llega al aeropuerto de Pekín y hay una zona que dice vuelos a Taiwán. Los chinos son prácticos. Yo no creo que a los chinos les convenga. Fíjense cómo los chinos manejan el tema de la guerra de Ucrania. Nos oponemos al principio. Nos oponemos a la invasión, pero no han dejado de tener comercio con Rusia. Y de hacer ejercicio militar, pero se oponen a la invasión. Que tiene China en cuanto al crecimiento económico, demográfico, etc. Bueno, yo recuerdo una reflexión del presidente Obama. Cuando le hablaron de esos problemas, me dice Obama, yo espero que ellos resuelvan bien esos problemas, porque si no los resuelven, les van a afectar a todos. China tiene serios problemas. Todo esto viene por la crisis inmobiliaria, como ustedes saben, porque también es ¿qué lente nos ponemos para ver a China? Y uno dice, pero es que la provincia de Shandong, donde está el segundo mayor puerto de importancia de China, que es el de Qingdao, que es una ciudad alemana, es una pequeña provincia que tiene 68 millones de habitantes. Y la ciudad de Qingdao tiene 12 millones. Entonces, ¿desde qué lente nosotros vemos a esa China? Es decir, esa China tiene una grave crisis, no solamente de tipo inmobiliario, de tipo financiero. Hay una crisis política seria. ¿Cómo la ha resuelto Xi Jinping? Con el tema de la corrupción. Su gran opositor, que ya estaba llamado a sucederle, Bob Xilai, que era el jefe de la ciudad de Chongqing, una ciudad de 35 millones de habitantes. Es una ciudad, 35 millones de habitantes. El Bob Xilai está preso. Su esposa está preso. La lucha contra la corrupción en China, de manera natural, están presos los opositores al actual primer ministro. La gente lo ha visto porque también hay un elemento ahí interesante.
que no deja de ser también jocoso. Hubo un grupo de esposas de funcionarios que se estaban quejando de que estaban siendo sustituidas por las amantes. Digo, bueno, eso fue en el Caribe que lo vieron. Entonces, el gobierno chino prohibió tener amantes, ¿sí? Prohibió jugar golf. Es decir, todo lo que fuese ostentación. Pero la gente ha visto que Xi Jinping no se le ocurrió los domingos hacer visitas sorpresas. Xi Jinping los domingos está con su madre en una silla de ruedas paseándola, y esa es la imagen que se presenta. Entonces, Xi Jinping es el hombre de la familia, el hombre que ha traído los valores, y por eso es que se rompe algo que mucha gente no notó. Había un consenso desde la época de Deng Xiaoping, 10 años para un grupo, 10 años para otro. Con Xi Jinping eso se rompió. Es decir, que dentro de China hay también sus pugnas. Profesor, entonces usted menciona que Occidente tiene problemas porque somos inferiores culturalmente, una visión más cortoplacista. Yo como economista me pregunto, ¿qué usted opina sobre la capacidad? Y habla también de la convergencia tecnológica. Pero esa cultura, esos regímenes, tienen la capacidad y la propensión de estar a la vanguardia de la innovación. Porque yo creo que al final no se debería alinear si culturalmente compatible con uno u otro al que pueda generar más prosperidad, y la prosperidad está con innovación. ¿Usted le apuesta a que Occidente va a seguir a la vanguardia o que esas visiones van a poder cachar? Porque no es verdad que estamos igual en términos de exportación. China sigue bastante atrás. Yo no creo que ningún ser humano es inferior, sino el planteamiento mío es que Occidente ha ido perdiendo los elementos que le permitieron. O sea, eso es decir, Occidente, la fórmula que le funcionó para llegar donde llegó, la ha perdido. Hay dos elementos que desde la perspectiva geohistórica, una perspectiva del mundo, así, indica cuando un imperio está en declive. Lo primero es que su élite política se corrompe. Y segundo, que la mayoría de su población lo que está dedicada es a satisfacer instintos. Esos son dos elementos que no importa el imperio que haya sido, son el referente. Ahora, hay un asunto en la antropología estudiado que se llama difusión. Uno habla de que nosotros somos los más adelantados en el mundo, pero hasta el siglo XIX China era lo más adelantado en el mundo. Uno dice, bueno, los europeos llegaron aquí porque la navegación de altura, la escuela de Sardes, Enrique el Navegante, y luego Cristóbal Colón con los españoles, pero no es verdad. El almirante Shen Ho en 1421 tenía una una tripulación de 28,000 marineros. La Santa María, que era la más grande de los que vinieron a América, no tenía una eslora de más de 30 metros y la del almirante Shen Ho tenía más de 100. Pero, ¿qué sucede? Que detrás estaba el fervor cristiano, porque no era solamente conquistar territorio, era conquistar armas. Cuando a Felipe II le pasan un informe de que a Filipinas le salía cara, digo, pero hay armas. Porque la conquista de esos imperios fue espiritual. Y por el otro lado, un elemento fundamental, la difusión. La difusión implica que si tú, China, era quien estaba adelantado en esto, yo, Occidente, copié. Yo te tomé la brújula, yo te tomé el astrolabio. Pero ahora me vendes la Kalashnikov, yo te la mejoro y te la fabrico. Tú desarrollaste la industria automotriz, yo encima de ella copio y desarrollo. La innovación no es más que aprovechar mentes que tengan los recursos para desarrollar. El régimen no importa. Porque si nos vamos a Estados Unidos o el mundo occidental ahora, lo que tiene que fijarse es en que la discusión está en inteligencia artificial,
y computación cuántica. Pero ahí, para eso está Shenzhen. Ahora vaya a ver lo que era Shenzhen hace 30 años. Entonces, nosotros, lamentablemente, en el mundo de nosotros, hay un problema. Está la mayoría de nuestra juventud dedicada a pensar en ciencias, temáticas, física. Estamos dedicados a eso. ¿Quién es un influencer en uno de esos países? Snoopy Dogg. Hubo un fraude porque en el metaverso a alguien lo engañaron con $200,000 porque pensó que le habían vendido un solar al lado de la casa de él. No. Es decir, nosotros, por eso yo le decía el elemento cultural. Yo recuerdo un día como funcionario del gobierno dominicano, limpiando calles aquí, porque hubo un problema cuando vienen los huracanes, la parte alta de la capital, hay que limpiar las cañadas. El ayuntamiento no lo hizo. Entonces, todo ese plástico baja por el río Sama y salió al malecón. Uno que lleva una vida casi un poco monacal, porque tiene que estar estudiando, me encuentro que una influencer llamada Kim Kardashian había posteado en su Instagram el plástico que tenía un país que llamaba tanto. El daño que le hizo eso a la imagen de República Dominicana llegó a un nivel tal que la presidencia de la República, a partir de la influencia de esa influencer, que no le ha aportado nada a las ciencias ni a las artes, y nos mandó a todos a trabajar. Entonces, el mundo occidental tiene que fijarse en ese elemento. Son esos los valores que nuestros hijos van a tener para poder mantenerse en un mundo que al final del camino no es el tema de la apariencia física, sino del conocimiento y de los valores que haya detrás de ese conocimiento. Ese es mi cuestionamiento. Raúl tiene la mano en la Ya comenzadas. Sí, yo iba a decir antes para que ya Raúl también, aparte de la pregunta, te cierre a Charlie. Sí, cómo no. Primero, muchas gracias, profesor, por esa panorámica geopolítica e histórica tan interesante. Yo quisiera conectar con algunos de los puntos anteriores, sobre todo el de influencer, que nos comente un poquito sobre el riesgo Haití. Hay muchas formas en cómo para la República Dominicana se materializa. Ya alguien que le hizo una pregunta sobre el Islam, y usted justamente mencionó que eso es una forma de cómo se podría manifestar en sus elementos extremos. Hay otros temas vinculados a riesgos sanitarios, el clásico que sabemos de inmigración masiva, pero uno que a mí me preocupa particularmente y se menciona poco es todo lo que tiene que ver con el potencial de riesgo reputacional en un mundo, le voy a llamar, donde esta ideología, por así decirle, de woke culture, ¿no? De estos anacronismos, pudieran llevar a que por un mal entendimiento de las relaciones dominico-haitianas, una influencer o influencer, en lugar de decir hay mucha basura en ese país, pueda decir hay mucho tratamiento desigual, racismo, etcétera, y que eso eventualmente pueda tener un impacto en la República Dominicana. Habiendo dicho eso, ¿cuál es su visión sobre ese tema? Y en general, ¿cómo usted sugiere que el gobierno dominicano pueda prepararse para mitigar ese tipo de riesgos? Mi principal preocupación con el tema haitiano radica en que cuando uno analiza las políticas que diseñó, por ejemplo, don Américo Lugo, el Partido Nacionalista en los años 20, donde estaba un Manuel Arturo Peñavalle, donde estaba un joven Joaquín Antonio Balaguer, esas políticas luego son las que aplica la dictadura de Trujillo, porque Trujillo no tenía programa de gobierno. El programa de gobierno era de don Américo Lugo.
Y Trujillo, como un hombre inteligente, eso lo dice Jared Diamond. No, yo me di cuenta quién realmente era Trujillo como gerente, sin ser trujillista. Cuando Jared Diamond dice en su libro Colapso que Trujillo era un gerente. Déjame tomar esto porque es Jared Diamond que me lo está diciendo. Y Trujillo toma ese programa. Y déjeme decirle, hay una famosa carta del canciller dominicano, Manuel Arturo Peñavalla, Jorge Mañax, en ese momento, y le dice, compartimos la misma geografía. Y esa es la espada de Damocles de la República Dominicana. Eso le dice en el finales de la década de los 40 al canciller cubano. Ahora, ¿qué trajo esto como consecuencia? Relaciones públicas. La gente no sabe que todos los lobbies de Estados Unidos y todo lo que fuese relaciones públicas en Europa, a un punto tal que en España lo que se pasaba en el cine era algo que se llamaba nodo. Y hay un nodo de Trujillo llegando a Atocha, donde están los españoles con banderitas dominicanas esperándolo en toda la castellana. Relaciones públicas. Le pagaban a periodistas, porque eso es importante. Cualquiera, cuando uno está fuera de aquí, lo primero que me dicen una vez estudiando en la Escuela Diplomática de Alemania es que nosotros somos racistas. Entonces yo, permítame, señor Málamo, tomar esto. Yo que hice esto recientemente para los muchachos, yo estaba la semana pasada en Río Limpio, en Davos, en Elías Piña, y le digo yo a los muchachos que están ahí, ustedes saben por qué nosotros somos distintos a los haitianos en términos de aceptar la negritud. Porque el primer negro que vino a América vivía en San Rafael del Yuma. Ese que ustedes ven ahí, míralo ahí. En esos tiempos la gente no se hacía dibujos, no se hacía retrato. Y él se hizo un retrato y conseguí una carta de él pidiendo pensión, porque el trigo que todavía se produce en América del Norte lo trajo él. Este es un país que Toussaint Louverture obtiene grado militar, son 2 años viviendo de este lado, porque la relación nuestra es distinta. A los muchachos jovencitos, yo les digo, ¿ustedes saben quién era el Popi? Era Duarte, el blanco, el que viajaba a Alemania. Pero ese blanco Popi, ¿qué hace? Su asistente era un mulato llamado Francisco de Rosario Sánchez. Pero si ustedes toman en consideración la vida republicana dominicana, más del 50% del gobierno ha sido de haitianos, de descendientes de haitianos. Ulises Ceró, hijo de Lazaro. Rafael Leonidas Trujillo Molina, nieto de Villetache Valera. Y Joaquín Balaguer, haitiano por el lado de su mamá. Pero ¿por qué aquí nosotros hemos podido tener eso? Porque desde nuestro génesis como república, lo primero que Duarte hizo, Bobadilla, ve a los Minas y dile a ellos que este proyecto es de ellos también. Ve a Guerra y ve y dile que ese proyecto es de ellos también. Entonces, pero nosotros esa parte no la hemos manejado. ¿Por qué? Y es mi preocupación con Haití. Señores, no es política de un gobierno. Un gobierno dura 4 años. Esto tiene que ser una política de Estado. Y nosotros ponernos de acuerdo y decir cuántos haitianos realmente se necesitan en el país. Lo que no podemos darnos el lujo, Raúl, y a mí sí me preocupa mucho, es que yo estoy viajando al país y hay ciudades aquí que hay haitianos que no hablan español. ¿Qué quiere decir eso? Que hay guetos que ya no necesitan hablar español, que se pueden comunicar entre sus pares en su idioma. Entonces, usted no puede darse ese lujo que nosotros nos estamos dando de que no hayamos diseñado nosotros como dominicanos tener lobby para la imagen del país, porque nadie es más solidario con Haití que este país. Y que tengamos una política, no de un gobierno, sino una política de Estado con relación a Haití. Porque de aquel lado, déjeme decirle, no se van a poner de acuerdo. Yo he estado muchas veces de aquel lado
Y la única forma que los haitianos se pueden poner de acuerdo al interno es si desde fuera los hegemones le dicen, mira, tus hijos no me siguen estudiando en mi universidad. Te quito la visa. Te vas a tener que quedar ahí con barbecue, pensando hacer un barbecue contigo. Si no, en toda su historia ha demostrado que entre ellos no se ponen de acuerdo. Y peor aún, Raúl, uno se reúne con diplomáticos que le dicen, mire, profesor, nosotros donamos dinero para un hospital. El dinero se desapareció. Mire, conseguimos dinero para una carretera. El dinero desapareció. Entonces, esa élite que está allí no le interesa. Entonces, nosotros, como país, lamentablemente, ni la élite política y económica no se han puesto de acuerdo en un proyecto de 40, 50 años, que eso es poco en la vida de un país. Buenísimo. Raúl, adelante con las conclusiones. Antes que todo, agradecer a la Cámara y, por supuesto, a todos los miembros del comité y los asociados por su participación en el día de hoy. Una serie de eventos que vamos a continuar y donde vamos a estar siempre trayendo a especialistas en áreas y tópicos que entendemos que son relevantes para el entendimiento mejorado del entorno. Estas son conversaciones que pudiéramos durar horas. Temas como Venezuela, temas como el tema electoral americano, son tópicos pendientes y de mucho interés para la República Dominicana y quizá meritarán reuniones subsecuentes. Pero en general, muchísimas gracias al profesor Iván Gatón por su tiempo, todo lo que hemos podido interactuar y aprender de su expertise en este tema. Siempre va a ser bienvenido con nosotros y muchas gracias de nuevo a todos los que han estado. Que pasen un buen resto del día. Gracias. Gracias a todos.